Ese día que se baja del carro me dice, no me dejes morir. Esa fue la palabra más fuerte porque todos los días lo recordaba. ¿Desconocía a su consentida? ¿Qué sentías cuando decía tú quién eres? Pues mi papá en esa etapa entraba a agredirnos. Y yo hago una invitación a todas las personas porque hay muchas personas pasando por momentos difíciles y yo creo que la fe fue lo único que me mantuvo cuando los médicos me decían, su papá de esta ya no sale. El neurólogo me dice, Yelixa, esta es una demencia, es una enfermedad neurodegenerativa y tienes que conocer qué es el proceso y ellos se deterioran. Entonces yo decía, no, mi papá no, o sea, yo decía, yo no le puedo fallar a mi papá. Él no me falló. Y yo hago una reflexión y es siempre a mirar a nuestros hijos. Y pues a ella la veía fuerte y quizás no me di cuenta o no quise darme cuenta. Y mi hija venía sufriendo porque el año pasado tuvo su tercer intento de suicidio. Él le dio todo, tiempo, amor, cuidado, y cuando la vida lo puso de rodillas, ella estaba ahí devolviéndole cada gesto. Pero mientras salvaba a su padre del olvido, alguien más gritaba en silencio. 3 veces el dolor casi gana. 3 veces la vida pendió de un hilo, hasta que ella misma tocó fondo y encontró una luz. Hoy nos cuenta cómo entre citas médicas, lágrimas y decisiones nació una empresa, una que según ella le salvó la vida. Bienvenidos a esta historia. No es fácil, no es perfecta, pero es real. Soy César Castro y esto es Entre Vidas, el podcast, las historias más sorprendentes pero que nos dejarán un mensaje de reflexión y de superación personal, recordando que siempre habrá esperanza mientras haya vida. Bienvenidos. Hola, un saludo muy especial para todos nuestros seguidores de Entre Vidas el podcast. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como en YouTube, @entre_vidas, y en Facebook, en Instagram, en TikTok y en todas las demás redes sociales estamos como @entrevidas. Recuerden que también estos episodios ustedes los pueden revivir a través de Spotify. Y además, en nuestra cuenta de Instagram encuentran todo el catálogo de las camisetas de Entrevidas que están buenísimas. Son camisetas inspiradas, por supuesto, en la vida de todas las personas que han pasado por estos episodios. Es un homenaje a todas las personas que se han sentado acá en estas sillas, que han hablado a través de estos micrófonos y que nos han dejado a la final una bonita reflexión para ustedes. Como esta que tengo puesta el día de hoy en mi espalda, y ustedes lo van a ver en las imágenes, dice: hazlo con miedo, pero hazlo. Y es la historia, o es esta camiseta inspirada en la historia de nuestro amigo Eliu Rojas. Camisetas que pueden encontrar, por supuesto, a través de nuestra página en Instagram, @entrevidas el podcast. Muy bien. Vamos a iniciar esta historia con Yelixa, una gran mujer que nos hemos encontrado. Nos la puso la vida, nos la puso los conocidos, nos puso esa oportunidad de hablarnos, de encontrarnos, de tomarnos algo y conocer su historia. Una historia maravillosa. Yelixa Pedraza. Qué bonito apellido además, imponente el apellido. Bienvenida a Entre Vidas el podcast. Bien, buenas tardes, César. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder contar una historia de vida muy bonita, pero que sé que será inspiración para muchas personas. Mira, este episodio yo lo quiero iniciar preguntándote algo, porque es una pregunta que, que a la final siento que es el inicio de muchas cosas negativas, pero que te ha dado una luz en el camino al final de todo. ¿Quién te dijo en su momento, no me dejes morir así? Bueno, mi papá Walter Pedraza me dijo hace 5 años, no me dejes morir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, es un momento en la historia y para poder llegar a ese punto tendría que comentarte de lo que fue un poco de mi niñez. De una, aquí tenemos el tiempo suficiente. Gracias. Bueno, mi historia comienza en una época cuando mi papá, pues muy joven, a sus 27 años, tiene familia, tiene 2 hijos. eh, digamos que era el hermano mayor y yo. Él, en cierta forma, empezó a querer trabajar muy fuerte para su familia porque siempre decía, tengo que darles a mis hijos
muchas oportunidades. Quizá las oportunidades que él, pues en su juventud, porque a sus 6 años pierde a su papá, y era una familia de 14 hermanos, entonces mi abuela, que en paz descanse, decidió como que, bueno, yo no puedo tener 14 niños, entonces hay que pasarlos de pronto a familia, entregarlos a familiares cercanos para que de pronto le ayudaran con como a educarlos y a criarlos. Mi papá, pues, desde esa época, él comenta que ya empezó a trabajar y a conocer como que la vida, de un poco difícil, pero también siempre fue como que, bueno, hay oportunidad. A sus 27 años, pues, nos tiene a nosotros, yo fui su hija, y en cierto modo decía: "La luz de mis ojos". La luz de tus ojos, o sea, era de la luz de los ojos de él, era la consentida entonces. Sí, era la consentida ¿Qué sienten total. tus hermanos cuando él se refiere así de ti? Bueno, era el hermano mayor y siempre como que, bueno, la consentida, mi mamá como que, bueno, Yelixa la consentida, había como ese conflicto porque siempre que yo le pedía algo, mi papá estaba ahí. Recuerdo que a mis 13 años él llega con una moto, ¿no? Yo quería una moto, entonces él llega una moto, una de esas Suzuki, de esas pasolas que en ese tiempo y, él la llega y la deja ahí, le deja la llave y, pues, yo fui como, en cierto modo, esa Yelixa sin miedo, pero fue como que siempre desde pequeña mi papá, recuerdo que a mis 7 años, él me deja con una familia, con una conocida, porque vivíamos en el campo y había que, eh, 1 hora en bicicleta para poder llegar al pueblo a estudiar. Entonces, a mis 7 años yo me quedé, lejos de mi hogar, de mi mamá, de mi papá, y ahí como que comienza esa etapa de Yelixa y esa preparación, de esa fortaleza y de ese espíritu, como dicen, libre, Además, porque de pronto esos 7 años también te iban incluyendo como ese espíritu de independencia. de independencia le llamo yo, sí. Pero mira que en medio de todo eso uno dice, ahí es donde comienzan quizás las dificultades, pero también las oportunidades. Entonces, a los 13 años tenía yo, más o menos, sí, 13 años, mi papá llega con la moto, la deja ahí y yo pues era muy curiosa y como que, bueno, prendí la moto y la moto en primera lo que hace es, acelerar y contra el poste. ¿Qué te Entonces, pasó ahí? no, yo me lancé, o sea, yo cuando vi esa moto que le hice así, la moto se estampilló allá, yo me tiré, o sea, me lancé de la moto y escucho a mi mamá decir: "Tú vas a matar a esa pelada". Ay, Dios mío, no. Sí. ¿Qué dijo tu papá? No, mi papá dijo: ya aprendió a manejarla, Ah, ya aprendió a ya manejar. aprendió a O manejarla, sea, a ya". los totazos uno aprende. Exacto, dice que a los golpes uno aprende mejor, ¿no? Pero no son las experiencias de la vida, lo llamo yo. Entonces, fíjate que ahí dije yo, no, ya hay que ponerla en primera, entonces ahora ve en neutro, ahora pongámosla en neutro y Ahí sí puedes eh, encenderla ahí sí puedes encenderla. Entonces, a veces la vida te va diciendo, bueno, a golpes aprendes o aprendes. o aprendes. Entonces, Yelixa ya a los 13 años empieza a andar en moto, la finca el pueblo se llama Costilla y teníamos que llegar a Pelaya. Eso es en el departamento del Cesar, Cesar. sí, Cesar, somos del Cesar, mi papá es de Tamalameque, Cesar. Entonces, eh, yo era siempre esa valiente. ¿Cuánto tiempo había entre la finca y tu lugar de estudio todos los días para poderte mover en esa motocicleta? Y eso me imagino que es carretera nacional. Esa es una carretera destapada, ¿Ok? 45 minutos. ¿De ida? Esa, sí, de ida, casi que uno echaba las 2 horas, ¿no? Del pueblo, era que era una finca, teníamos que llegar a Costilla, Costilla, Pelaya, Costilla, Cesar y Pelaya. Entonces, eh, fíjate que yo en ese tiempo, 13 años, yo era una niña, porque yo tengo una hija ya hoy y mi hija tenía 15 años y yo no la dejaba subir a un bus. Entonces, Yelixa a los 13 años cogía esa moto para el colegio, a pasear con las amigas al pueblo y siempre me iba, y uno dice: "¿Cuánto peligro?". Pero quizás fue la vida, o fue ese aprendizaje, o fue mi papá empezando a prepararme, o Dios a prepararme para lo que Yelixa tenía que vivir. ¿Fue bonita tu infancia? ¿Crees que fue bonita la infancia, esa niñez y esa época adolescente? ¿Crees que fue bien vivida? Hay una etapa de mi vida, que fue bonita, y fue la época que yo viví con mi papá. Mi papá, por decirlo, se volvió como mi compinche. Si yo quería ir a fiesta, pues mi papá decía: "Vamos". Muchas veces mi papá me sacaba
y vámonos, vámonos, porque mi mamá pues era más reservada y no, ¿qué van a hacer por allá? Entonces decía, bueno, pues ya va conmigo y él se iba conmigo para los bailes. Recuerdo tanto que para unos 15 años de una amiga, mi papá dice, bueno, vamos a llevarla. Y mi papá me manda a hacer un vestido de 15 años. Y llego yo donde mi amiga con el vestido de 15 años, con acá el vestido de blonda en ese tiempo, y llego yo allá vestida como si fuera una quinceañera. O sea, te confundieron de que tú eras la homenajeada. La homenajeada. Entonces yo siempre le decía, papi, vámonos para Huachica. Papi, yo quiero un televisor. Recuerdo que mi papá en las tiendas iba y les decía, venga, porque mi mamá pues sí fue muy buena administradora Del dinero. del dinero. Entonces nosotros, lo que le decía a mi papá, papi, que quiero por acá 3 aretes de oro, mi papá cuando llegaba. Papi, que quiero un televisor, mi papá llegaba con el televisor. ¿No crees que eso, y alguna vez te lo dijeron que de pronto era que te estaba malcriando? Sí, muchas veces me decían, tú estás malcriando a esa muchacha. O sea, le estás dando todo. Todo lo que, casi que yo lo que pedía a mi papá, decía, bueno, vamos a conseguirlo. Y había cierto roce por eso, porque mi mamá pues decía, estamos iniciando, hay que pagar una casa, estamos trabajando, queremos darle un futuro a ella, pero mi papá, yo le decía bolsillo flojo. Contigo. Conmigo. No, y fue un hombre muy generoso. Papá fue una persona generosa con todo el mundo. Fue una persona que si tú llegabas y necesitabas una ayuda, él estaba siempre presto. Recuerdo que una vez un vecino le prestó una guadañadora, nueva a mi papá comprada, se la presta. Y el señor viene a los días y le dice, no, que me robaron la máquina. Cuando al poco tiempo mi papá se entera que era que el señor la había empeñado. La frase de mi papá, recuerdo, es, él necesitaba más que yo. Entonces fue allá y sacó el aparato. O sea, No fue y fue una, pagó el valor del fue y empeño. pagó el valor del empeño y no hubo problema. O sea, mi papá fue una persona y es una persona que nos educó en base al amor, al respeto. O sea, nunca supe que fue un regaño o de pronto una expresión con mirada, porque a veces los papás nos hacen una mirada y uno como que quieto. No, nunca tuvo una palabra grosera ni hacia las demás personas ni con nosotros. Entonces, en cierto modo decían, no, esos muchachos de pronto no van a servir. Mira que le estás dando todo, mira que ese niño tú le alcahueteas mucho. Entonces, hubo como ese conflicto, pero la pregunta es, creo que no, mi papá fue el ejemplo. Entonces, cuando tienes un ejemplo o una persona, y hoy en día veo que he aprendido que somos neuronas espejo. Entonces, mi papá fue esa persona que yo admiré, esa persona que yo seguí, ese ejemplo. Entonces, siempre veía en él la generosidad, el amor, pero el respeto. Entonces, hoy reconozco que aunque él me daba muchas cosas, siempre me enseñó y siempre me enseñó como que, bueno, tú trabajas para tener las cosas. Entonces lo veía a él trabajar y recuerdo que él vendía leche y tenía que levantarse a las 2 de la mañana para poder ordeñar. Cuando yo lo veía que estaba lloviendo y que de pronto el barro del corral le llegaba más arriba de los tobillos. Y lo recuerdo porque fue la época bonita, verlo correr, verlo ordeñar, verlo bajo el agua, porque era fuerte. Pero él tenía el compromiso, o sea, fue una persona comprometida con su familia, pero con lo que él hacía y era llevar la leche a las 6 de la mañana a Pelaya. Cada hogar, y fíjate que hay algo muy bonito, que los hogares a las que él llevaba la leche, le dejaban la puerta abierta y le dejaban la ollita y a veces le guardaban el desayunito. Entonces, él ingresaba a cada casa y yo a veces lo acompañaba y él llegaba y echaba ya, y mamá a veces celosa, ¿no? Porque esa señora, ¿por qué te guarda desayuno? Entonces mi De pronto le mamá, va a dar crema en el desayuno. sí, sí, y ya desayunaste, no, me dieron desayuno En tal en tal parte. parte, en tal parte. Mi papá era una persona bastante trozuda, casi de 1,80. Entonces llegaba y decía, no, ya yo comí donde aquí y allá. Y las personas, o sea, yo siempre veía esa admiración de las personas por mi papá y ese respeto. Llegar mi papá y llegar a la cocina, la señora no estaba, echaba la leche. Entonces, eso es lo que mi papá nos fue enseñando
y nos fue mostrando ¿En qué iba a llevar la leche al en pueblo? bicicleta. O sea, desde los mismos 45 minutos Sí, que tú recorrías en moto, él iba en él iba en bicicleta. bicicleta. Y fíjate que pues ya después adulta uno se da cuenta y dice cuánto sacrificio de un padre por sus hijos, porque éramos dos hermanos. A mi hermano también le compró una moto y yo tenía mi moto para ir. Entonces, mientras él pedaleaba, a veces Costilla, eso se llama casi Pueblo Nuevo, donde estaba la finca, un cruce, una finca muy hermosa. Papá siempre como un visionario, sin saber leer ni escribir, siempre como que dijo, yo quiero darles a mis hijos muchas cosas. No quiero estar como en esta pobreza. Él llegaba y tenía que cruzar 4 puentes. O sea, son la Ciénega de Costilla y en época de inviernos se inundaba, el agua llegaba casi que por acá arriba. Muchas veces los puentes se iban. Y recuerdo una vez, y sé que Dios siempre estuvo desde niña, porque recuerdo que una vez nosotros nos fuimos con mi hermano para Costilla y de regreso, tú sabes que los barrejobos que le llaman, esos son eh, se van rapiditos, o sea, empieza a llover y cuando Eso es de vinieron, madera y se va. o sea, los puentes eran de hierro, pero Ok, cuando dicen, cuando llueve fuerte para la cordillera, el agua que viene arrastra todo eso. arrastra todo. Y recuerdo que una vez estábamos nosotros todavía pelados, nosotros veníamos y un puente de esos se iba a caer. Se había caído. Y nosotros, mi mamá estaba muy asustada, la historia es que mi mamá estaba muy asustada, mi mamá lloraba porque decía, esa ya el agua da acá arriba y nosotros éramos los niños y nadie los ha visto en carretera. Entonces mi papá decide decir, no, yo me voy a buscar a mis hijos. Mi papá llega al puente y nosotros veníamos felices, yo agarrado de la bicicleta de mi hermano, de la parrilla, y mi hermano sosteniendo, porque el agua era las corrientes son bastante fuertes. Nosotros quedamos llegando al puente y mi papá que nos hace así. Y nosotros, recuerdo que nosotros íbamos caminando y mi papá gritaba que pararan. Fíjate que reconozco que Dios siempre obró en la vida de mi papá y en la vida de nosotros. Unos minutos que mi papá hubiera demorado en llegar, nosotros hubiéramos pisado en falso. O sea, el puente ya no estaba. El puente ya no estaba. Milagro de la vida. Dios siempre ha obrado eh, misericordia hacia nosotros y hacia mi papá. Entonces, esa es una historia y fueron muchos años mi papá en ese trabajo. Recuerdo que nosotros, mi familia materna es de aquí de Barranca Bermeja. Entonces, nosotros nos veníamos las vacaciones a pasar fin de año. Mi papá decía, no, yo tengo que quedarme trabajando. Entonces, él no descansaba. Él era una persona que yo creo que 24/7 ordeñaba. No, para él no había un domingo, para él no había un lunes festivo. Es un trabajo que no se puede parar Trabajo que no se puede parar porque es un alimento que tiene que llegar todos los días. todos los días a tu mesa. Entonces, él tenía que ser muy puntual y llueve, truene, relampaguee, él tenía que estar. Me acuerdo que una vez a él, pues con el agua acá, aquí a la cintura oscura por demás, porque esas aguas de cuando hay fuerte lluvia son, a mi papá le pica una raya. Entonces, ¿cuál es la raya? Papá, aún así, decía, yo tengo que ir a entregar mi leche. Y era un compromiso y así duró muchísimos años. ¿Alguna vez fue a tu colegio a recogerte en la bicicleta? Sí. ¿Qué sentías? Bueno, mi papá, quien lo conoce, sabe que él es una persona bastante decir, bueno, ay, mi mamá decía, pero ¿por qué no te organizas? Decía, no, yo voy así, ¿cómo que no voy a ir en chancla? Y así. Entonces, él llegaba al colegio a recogerme la bicicleta y yo recuerdo que yo vestía bien, un arete de oro, una cadena de oro, o sea, siempre mi papá me tuvo como muy bonita, muy arreglada. Siempre, yo creo que antes de mis 15 años yo tengo fotos entaconada, con medias veladas, peinada. Entonces, cuando llega mi papá a recogerme en una bicicleta y los chicos siempre dicen, bueno, ¿ese es tu papá? Yo sí, ese es mi papá. Para mí era una felicidad y un orgullo porque era un ejemplo de vida, de superación. Mi papá es una persona muy amorosa. ¿Nunca te dio pena que Nunca, te recogieran la bicicleta que mismo llevaba la leche al pueblo? nunca. Y era una bicicleta esas grandota, oxidada, nunca, nunca, nunca. Porque muchas personas lo conocían y mi papá era como la persona famosa en el pueblo. O sea, en Pelaya,
¿Quién no conoce al señor Walter? Ahora sí, avancemos un poco más hacia esa época en la que tu papá te dice que, Bueno, cuando mi papá a los 55 años fue diagnosticado con Parkinson. Empieza el proceso, ¿no? El decir, bueno, y esta enfermedad, y nosotros pues qué también es, cómo es, qué ¿cómo pasó, por es? ¿Qué qué dio. pasa? Y es que no hay una cura, y por qué muchos médicos, y no, esa enfermedad no tiene cura y no tiene cura. Entonces empiezo yo en esa búsqueda por redes sociales y pues ya ya había terminado mi carrera y de administración de empresa, entonces ya tú tienes un poco más de conocimiento y empiezo a buscar a nivel nacional si hay un tratamiento. Yo decía, debe haber un tratamiento. Y le dije, no, papá, venga, yo vivía acá en Barranca Bermeja, véngase para acá, viva conmigo y empezamos a buscar ese tratamiento. Yo ya había ido con él a Medellín, le habían dicho, le habían mandado algunos medicamentos y reposo, pero él todavía seguía en su trabajo. Cuando ya él queda casi que ya no puede manejar una moto, ya él permanecía casi que 24/7 en una silla, porque ellos empiezan como que a esconderse, a no querer salir. Entonces yo le dije, no, papá, vámonos, me lo traje. Y ese día que se baja del carro me dice, no me dejes morir. Esa fue la palabra más fuerte porque todos los días lo recordaba. Y cuando los médicos me decían, tus expectativas de que tu papá se salve son muy altas. Y fueron muchas veces. Y recordar, porque mi papá temblaba todo el día, mi papá ya el medicamento no le hacía efecto, ellos toman levodopa. La levodopa ayuda a que controlen el temblor, pero ya mi papá tomaba 10 medicamentos al día y eso pues causa también Otros otros, trastornos. otros trastornos. Para ti, ¿qué significaba la frase no me dejes morir así? ¿Qué entendías tú cuando él te decía eso? Eh, en ese momento que no lo dejara con ese temblor, que no lo dejara morir con ese temblor. Es que no tenía vida, o sea, una persona ya no tiene vida cuando no puede llevarse la cuchara a la boca. Cuando no solamente el temblor, vienen las complicaciones, la hiperplasia, cardíacos, no poder dormir. Y entonces empezamos en esta lucha de empezar a buscar médicos y fuimos a Bogotá, fuimos a Medellín. Y recuerdo que para ese tiempo yo estaba ya sin trabajo. Yo llegué a una época en que, bueno, Yelixa estaba trabajando y Yelixa queda sin contrato y ahí vi la oportunidad. Yo no, mi papá necesita ayuda porque mi mamá ya estaba cansada, ellos estaban allá en el pueblo solo y pues acá nosotras trabajando, íbamos en las vacaciones y ya le dijimos, no mamá, ya tú sola con papá no puedes, véngase para acá. Fue una etapa difícil para mi mamá porque ella acostumbrada al campo, a su espacio y venirse para acá, para papá también. Entonces, iniciamos todo este camino de empezar a buscar ese tratamiento alternativo. En mi búsqueda, porque esa palabra para mí no me dejes morir así. Fue como que esa bandera que yo dije, bueno, yo a mi papá no lo voy a dejar morir así. Y creo que ahí es cuando llega esa parte de Yelixa y toda esa preparación que la vida, Dios y mi papá hicieron conmigo. ¿Por qué? Porque te tienes que enfrentar a muchos obstáculos y uno de ellos son los procesos con las GPS Bastante y difíciles. bastante difícil. Y empezamos nosotros a llevarlo a Bogotá. eh, Allá empezaron a revisarlos con neurólogos, pero yo hoy en día, después de 5 años, 6 años de este proceso, entiendo por qué las cosas no suceden cuando uno quiere. Porque en Bogotá había un médico, pero nos decían hay que dormirlo para poderle hacer la cirugía, hay que hacerle esto, hay que hacer lo otro. Yo dije, no. Y empiezo a buscar, porque es que empezar a buscar qué pasa con esta enfermedad, cuál es, y ya yo empecé a encontrar que había una cirugía de alto costo.
Y empecé con la EPS a hablar y me decían, no, pero esa cirugía no se le puede hacer. Eso hay que hacer un poco de exámenes y trámites y todo esto, y es un poco complejo. En eso, pues empecé yo a pedir que no, y me lo enviaran para la HIC, para especialistas que fueran, eso se llama movimientos anormales, especialistas en movimientos anormales. Yo sé que muchas personas desconocen esos procesos y que las EPS pues te mandan a ti para un neurólogo. A mi papá lo A la envía, final para embolatarles un poco el proceso. sí. El médico, el neurólogo que venía viendo a mi papá le decía, no, él no es un paciente apto. Además, ese es un proceso complicado, eso casi que no, pues la verdad, yo le sugeriría que no hiciera eso, no buscara. Entonces, yo recuerdo que una vez un médico nos dijo, busquen por particular ayuda. Y fue un ángel en mi vida también. Me dijo, no sigan, si tienen cómo, llévenlo por particular. Entonces, como que bueno, Yelix encontraba eso que necesitaba saber y empiezo a decirle a mi mamá, mamá, hay que buscar, mire que en Medellín está la fundación, sin nadie que me dijera, porque recuerdo que nadie, o sea, nadie te dice, mira, en Bucaramanga hay un médico, o mira, en la Fundación San Vicente. Yo le decía a mi mamá, mami, que en la Fundación San Vicente de Río Negro, Medellín, hay especialistas, neuropsiquiatra y todo eso, porque es que también a ti te dicen psiquiatra. No, psicólogos, te mandan con psicólogos cuando un paciente en una etapa avanzada de Parkinson, pues un psicólogo es una ayuda, pero es que hay que buscar especialistas en neuropsiquiatría. Hoy la ciencia es tan avanzada que ya conoce cómo es el funcionamiento del cerebro y todo lo que a nivel hormonal, porque es que a ellos les afecta mucho el no poder dormir. Y ahí es donde viene el deterioro cognitivo. Además, mi papá ya estaba en una etapa de hiperplasia que lo habíamos llevado a Bucaramanga. Aquí nos decía, no, esa es parte de la enfermedad, mira eso, ya no hay nada que hacer. Mi papá no iba al baño y demoraba una hora y cuando se sentaba volvió otra vez. Mi papá no dormía porque en la noche es cuando más y las personas sufren de eso y las personas que están pasando por esta enfermedad saben que casi que dormir es complicado porque tú te acuestas y al ratico ya sientes que vas al baño. ¿Cómo logras conseguir ese encaje perfecto para que pudieran empezar a atender a tu papá de la mejor manera y poder encontrar un poco la luz en el camino? Bueno, antes de eso, a mi papá lo mandan para el neurólogo en Bucaramanga y el neurólogo decide ponerle unos parches de rotigotina para poder tener un argumento, un criterio para llevarlo a la Junta Médica del Parkinson, quien es el que decide si con unos exámenes es apto para la cirugía. ¿Cómo le fue con esos parches? Bueno, esos parches le alteraron el comportamiento a mi papá. ¿De qué forma? Mi papá tuvo impulsividad sexual de juegos. eh, Mi papá casi se volvió loco. ¿Desconocía a su consentida? ¿Qué sentías cuando decía tú quién eres? Pues mi papá en esa etapa entraba a agredirnos, a agredir a mi mamá, a decir, porque ellos empiezan a ver alucinaciones. A nosotros en ningún momento el médico nos dijo, mira, esos parches hay que estar muy, porque cualquier medicamento puede generarte algunas contraindicaciones. En ningún momento nos dijeron, esos parches pueden alterar el comportamiento. O si ven de pronto alguna anomalía, pues suspendan. Nosotros empezamos y mi papá, el primer, lo primero que vimos un día fue que la primera experiencia o vivencia que mi papá casi se lanza de un segundo piso. Mi papá casi eh, acaba con la vida de mi mamá. Le pedía plata porque tenía que irse a jugar. Mi mamá tenía que dormir encerrada con llaves porque él era, en cierto modo, es esa impulsividad sexual que les da porque altera el comportamiento. Y fue una época difícil, así pasamos casi un año. Lo llevamos a Medellín con un neuropsiquiatra. Mi papá empezó un proceso difícil porque entra mi hija también de 17 años a ayudarnos a cuidarlo en la noche y era una chica es bastante alta, 1,75 y era quien podría lograr sostener a mi papá en momentos que él se ponía agresivo.
Había otros momentos en que él se desorientaba, desconocía y empezaba a pasar toda la noche moviendo las cosas de un lado a otro. Y ahí es cuando entra mi esposo, que es el ángel. En la vida de mi papá ha habido muchos ángeles, pero mi esposo es ese ser maravilloso que llega a mi vida en el momento más difícil. Difícil, ¿por qué? Porque yo me quedo sin empleo, lo conozco a él, me quedo sin empleo. Tengo que traerme a mis papás para acá. Y pues él dice, tenlos aquí en la casa, Yelix. Mi papá, ellos cuando entran digamos, como en esa demencia, porque los médicos le diagnosticaron demencia asociada al Parkinson por su etapa avanzada. Mi papá, ellos a veces, pues, cuando hacen del cuerpo por toda la casa, resegan en las paredes, pues realmente ellos no son conscientes de lo que hacen, no dejaba dormir. Él en muchas ocasiones pasaba despierto acompañándonos también y al otro día tenía que ir a trabajar. Mi hija pasaba despierta casi que todo. Entonces, es una dinámica familiar bastante difícil y todos deteriorados porque la salud mental para todas las personas que están en el entorno con una persona enferma también es bastante compleja. ¿Qué sentías tú que te encerrabas alguna vez a llorar en silencio Sí. y a pedirle a Dios? Sí, muchas veces me cerré, muchas veces decía, no puedo. O Dios, ayúdame porque en el desespero, y era esa frase que tenía aquí porque mi papá me dijo ese día, y fíjate que lo recuerdo tanto, si yo cierro los ojos, recuerdo a mi papá bajarse del taxi bastante robusto y me agarra el brazo y me dice, no me dejes morir así. Y siempre la recuerdo y eso fue, y era una etapa difícil. Yo tuve que estar tratamiento psiquiátrico porque también a nivel hormonal, pues altera todo lo que es el cortisol, no dormir, dormir el estradiol. Y era difícil. Y yo entraba en días donde yo me cerraba a llorar porque no podía. Otro día ya estaba bien. Es como mira, emocionalmente Una montaña rusa. una montaña rusa y por eso a veces decimos, ¿y quién cuida al cuidador? ¿Quién cuida al cuidador? Mi mamá ya llevaba 5 o 6 años con mi papá y mi mamá irritada también porque una persona que tampoco duerme. Mis papás llevan casi 50 años juntos y mamá dice, ¿yo qué hago sin su papá? ¿Yo qué voy a hacer sin él? Entonces mamá también entraba en esa etapa. Además también los gastos económicos, porque entras tú en esa etapa bueno, los ingresos se están acabando, llévelo a Bogotá, a Medellín. Y llega un punto fuerte que es cuando nos toca internar a mi papá en el San Camilo. Entonces yo lo llevé y le dije, papi, vamos a ir a una cita. Él estaba ya bastante fuerte y había momentos en que él decía que no, ustedes lo que me quieren es quitar la plata en la calle. A veces íbamos en el bus y él gritaba, mire que esta muchacha me quiere quitar es la plata, me está dando en la calle. Y entonces uno entra como que, Dios mío, y la gente que estará diciendo, o sea, ¿es verdad o no? Porque a veces no dejaba dormir cuando viajaba a Bogotá todo el día, porque las idas de él eran llegar a Bogotá a la cita y devolvernos ahí mismo. Casi que pasábamos 24 horas sin dormir, porque no podía dormir, él no dormía. Y cuando una persona tiene alteración en el comportamiento, cogen una fuerza increíble. Y él a veces no podía ni caminar, pero cuando entraba en esa etapa fuerte, él se enderezaba y camía y eso brincaba y saltaba porque él era a dar puño. Entonces, ya en una etapa bastante fuerte, nos dicen, tiene que internarlo y yo le digo al médico, yo me quedo con mi papá en el San Camilo. Me quedé con él. Verlo amarrado, verlo ahí gritar amarrado porque tiene que amarrarlo y doparlo. ¿Qué sentías? Es mucho dolor y aunque me daba dolor, lo único, sabes que yo tuve una frase y era, tengo la fe intacta. Tengo la fe intacta. Y en mis redes siempre era, o sea, yo creo que la palabra era esa entre no me dejes morir y yo, la fe intacta. Cuando los médicos me dijeron, su papá entró en una demencia, y cuando entran en una demencia, casi que al año muere. Así me dijo un médico. ¿Creías en algún momento que le ibas a fallar y que no lo ibas a poder sacar
de ese fondo en el que se encontraba y que a la final la frase de él se iba a quedar ahí, no más que una frase. Sí. Cuando lo vi en el San Camilo, cuando lo encerraron, nos encerraron en un cuarto pequeño por seguridad. Y cuando llegaba la noche era la etapa más difícil porque verlo amarrado ya inconsciente, o sea, él alucinaba porque ellos empiezan a delirar y a hablar incoherencias. Yo decía, Dios mío, ¿será que no voy a poder cumplirle a mi papá? Pero me retomaba en esos momentos de, de sentirme mal y de desesperanza. A la vez también decía, y fíjate que me aferré a esa frase, la fe intacta. Y esa fue la frase con la que caminé con mi papá, la fe intacta. Y yo hago una invitación a todas las personas porque hay muchas personas pasando por momentos difíciles y yo creo que la fe fue lo único que me mantuvo cuando los médicos me decían, su papá de esta ya no sale. El neurólogo me dice, Yelixa, su papá de aquí, esa es una demencia y es una enfermedad neurodegenerativa y tienes que conocer qué es el proceso y ellos se deterioran. Entonces yo decía, no, mi papá no, o sea, yo decía, yo no le puedo fallar a mi papá. Él no me falló, él me cuidó. Mi papá eh, trabajó muy fuerte por su familia y yo no quería fallarle, yo no quería fallarle. Yo le dije, no, pasamos como 15 días, mi hija también entró en ayudarme porque él duró más de 10 días en San Camilo. Entonces yo le dije, bueno, hija, mi hija también estuvo en ese proceso tan difícil y ya te cuento por qué mi hija entra en esa historia. Yo me venía para acá y ella quedaba con mi papá allá. Una chica entró ya en los 18 años, quedarse en un psiquiátrico donde tú ves De todo. de todo. No es fácil. Yo creo que una de las experiencias que más me marcaron en la vida. Pero es esa parte como que hoy lo veo como esa parte eh, que me ha transformado. Que en medio de todas esas dificultades siempre hay algo y siempre llega a prepararte o una oportunidad para tu vida, para transformar todo aquello que no está bien. Mi papá sale de allí y yo, pues no estaba bien, pero yo decido sacarlo de allí y llevármelo para Medellín, en búsqueda de neuropsiquiatras, neurólogos, y en ese proceso duramos 2 años. En Medellín, vaya, venga, cita médicas, urólogo, encontramos un excelente urólogo, mi papá mejora la hiperplasia y mi papá en Medellín recupera su estabilidad emocional. Duramos en eso casi 2 años. ¿Lograron conseguir la cirugía que él necesitaba y que la EPS decía que no? Sí. ¿Cómo fue? Bueno, en Medellín, y fíjate que yo digo que la vida me preparó porque yo nunca me daba por vencida, aunque había un día que lloraba todo el día, al otro día me levantaba y yo digo que tengo que llorar, que tienes que llorar, que yo era la fuerte y entonces la familia también entra, Yelixa. Yo fui la que inicié con el proceso de mi papá y como que todos delegaron en mí eso, o sea, Yelixa, tú eres la que sabe, ve. Y había momentos en que yo me sentía cansada y yo les decía, ven, me acompaño. No, Yelixa. Y mi papá entra también en esa de que solo quería ir a las citas médicas conmigo. No, yo voy con Yelixa. Yo le decía, papi, ¿usted va? No, con Yelixa. Y nos íbamos los dos. Inicio ese proceso y empiezo a buscar en Bucaramanga. Y en Bucaramanga empiezo a buscar y encuentro el neurofuncional, el doctor William Contreras, ¿Cómo lo encuentras? por redes sociales. ¿Cómo fue ese proceso? Empecé a buscarlo y como personas especialistas ya en el Parkinson, movimientos anormales, y cuando yo pongo movimientos anormales me aparece el doctor Wo, el doctor William Contreras. Yo creo que ya muchos hoy en día lo conocen porque las redes han hablado mucho de él y de todo su conocimiento y cómo ha mejorado vidas, calidad de vida.
Le digo a mi mamá, bueno, mami, en Bucaramanga hay un médico. Lo contacté por redes sociales, me dieron la cita. Las citas son un poco demoradas y lo llevo. Fíjate que cuando llegamos a la cita con el doctor William Contreras, lo primero que hizo fue abrazar a mi papá. Un otro ángel en mi vida. O sea, esta historia está llena de ángeles, de la misericordia de Dios, de milagros. Porque que mi papá haya salido de esa etapa de demencia fuerte, cuando los médicos decían no, y un día un médico me dijo, no, su papá, y yo le dije, no, doctor, mi papá será testimonio de vida. Pero era esa palabra que yo llevaba y era, no me dejes morir así. Y yo decía, mi papá va a ser testimonio de vida. Sí lo vamos a lograr. Y sí, y fuimos lográndolo. Entonces el médico nos dice, Yelix, hay que hacer un proceso. Abraza a mi papá, además, le dice, "Ey, viejo, yo te veo joven, estás bien". Mi papá iba así, porque él ya no podía, él estaba. Y mi papá, cuando el doctor lo abraza, papá llora. Primera vez en mi vida que yo veo a mi papá llorar. Y el médico le dice, y yo lloro también porque fue como esa luz en medio de tanta oscuridad. Y le dice, yo te voy a ayudar, te vas a recuperar. Y lo abraza. Y cuando él lo abraza y le dice así, mi papá después de tantas cosas, porque fueron escuchar a muchos médicos, mi papá murió delante de mi papá, o sea, mi papá estar ahí, yo digo que hay que tener empatía y a veces invito también a los médicos, a las personas que trabajan en la salud a tener empatía con la familia y con el paciente, porque muchas veces mi papá tuvo que escuchar, no, esa es una enfermedad neurodegenerativa y cada vez lo vas a ver peor, Yelix. Y se va a morir de eso. Se va a morir de eso. Mi papá se murió de eso y todo mi papá llegaba a la casa y decía, no, eso ya no hay cura, no sigamos en eso. No, Yelixa, ya ya no vamos a ir por allá. ¿Fue fácil acceder a la cirugía con el doctor? No, no fue fácil. ¿Cómo hicieron? ¿La pagaste No. o lograron usted la EPS? Eh, es, ahí fue la lucha. Ahí fue la lucha porque el doctor nos dice, bueno, vamos a hacerle los exámenes, vamos a llevar a tu papá a la junta médica del Parkinson porque son varios especialistas que entran a evaluar la parte psiquiátrica, porque él nos dice, sí, vamos a mirar si por la parte psiquiátrica se puede, por el tema que tuvo tu papá de alteración. Y empezamos el proceso y yo siempre aferrada de Dios y con mi fe intacta. Entonces, ahí hubo un proceso y entro yo con la EPS y nos dicen no, pero es que el médico atiende en la Foscal, la Fosunap, y nosotros tenemos con los comuneros. Y yo le dije, no, o sea, cuando yo voy a abrazar al médico, a mi papá, yo dije, no, yo quiero que mi papá, y empiezo a buscar, y ese es el especialista, porque ya mi papá ha pasado por esto, por esto, por esto, casi que tuvo una alteración en el comportamiento por una mala praxis, por un mal medicamento. Entonces yo no quería que mi papá fuera por ahí en manos de especialistas que no tenían de pronto la preparación y el conocimiento, porque es una operación de cirugía donde te implantan un electrodo acá y donde lleguen a tocar una parte errada, los pueden dejar peor que como él estaba o alterado el comportamiento y ahí sí que ya no hay solución. O en el peor de los casos. En el peor de los casos, exacto. Entonces yo decía, no, entonces empiezo la lucha y empiezo la lucha por redes sociales. Cuando en mi tiempo por temas políticos, a mi papá siempre le usaba, pero yo no soy ni de aquí ni de allá, sino me gusta siempre como que el activismo y que podemos hablar de política sin ofendernos, sin maltratarnos. Entonces como que esa era mi lucha y con respeto podemos decir las cosas. Entonces subí como a 15,000 seguidores ¿En dónde? en Twitter. Twitter. Ahora X, pero en X, su exacto. época Entonces Twitter. fue como que llevar esa palabra, podemos con respeto, tú puedes hablar tu ideología sin ofendernos. Entonces como que, pero fue todo eso que mi papá me enseñó. ¿Qué escribiste en Twitter para que te vieran y dijeran, bueno, Bueno, en Twitter comenté mi historia, pero expuse a mi papá en su peor momento. O sea, fue doloroso. Fíjate que cuando expuse a mi papá y empiezo yo a ver que la gente replicaba, tuiteaba, a mí la doctora Carolina Corcho me escribió
el doctor Carlos Leal me escribió porque llegó como a más de 1 millón. O sea, eso se volvió viral en redes sociales. La presentadora Mónica Rodríguez también retuiteó, o sea, fue muchas las personas. Pero entré yo en un proceso difícil y yo creo que fue un tiempo en que yo entré como que en esa etapa de emociones bastante fuerte, porque yo me decía, pero yo expuse a mi papá y verlo temblar, porque era temblar bastante feo, y ya yo estaba también agotada porque ya yo llevaba 5 años con mi papá en eso. Y cuando empiezo a poner todo eso y empieza la EPS a decir, bueno, y cuando se hace el boom y como que la bulla, y cuando ya el doctor Carlos Leal pregunta, un día también me siento yo el computador y dije, Dios mío, eso fue en febrero. Yo le dije, o sea, siempre fue como que Dios, si tú has permitido que mi papá llegue hasta aquí, no nos abandones. Y le escribo al Ministerio de Salud. Redacté un correo, expuse, porque hay una parte también, y es donde mi hija también entra en una crisis de ansiedad y depresión bastante fuerte. O sea, en medio de la lucha con tu papá, Empieza la lucha con mi hija. ¿cómo descubres que tu hija... paremos un poco la historia de tu papá y ese momento que ya reciben pues la cirugía y me cuentas cómo está el día de hoy. ¿Cómo descubres que tu hija está pasando por ese momento de depresión? ¿Te Bueno, lo contó? ¿Se acercó a hablar contigo? ¿Qué pasó? Mi hija ha sido una niña muy sensible y de pequeña pues sufría como de ansiedad. Ella tuvo el abandono de papá y fue una niña como muy sensible, pero siento que esa sensibilidad le afectaba mucho. Cuando entra ella en esa etapa, yo creo que la parte más fuerte fue cuando ella vio a mi papá bastante mal, y ella fue la cuidadora de noche, o sea, al no dormir. Ella sufrió bullying en un colegio también, y esa fue su primera etapa fuerte y su crisis, pero yo pues supe que ella tenía depresión, pero había sido a sus 15 años su primer intento de suicidio. ¿Qué le decían en el colegio para que ella tomara Ella pues ha sido una esas decisiones? niña, ella ha sido una niña un poco alejada, o sea, si tú la ves, una niña que le gusta leer, es una niña que no le gusta mucho eh, la Calle. fiesta, la calle, entonces sentía como que ella decía, bueno, yo llego aquí al colegio es a aprender, no a que hagan bulla, no a que hagan eso, entonces encuentra como que ese choque también con los compañeros, y empieza ella como a sentirse como que no encajaba, como que yo qué hago aquí, y empiezan las niñas. Y ella empieza, y como ya yo estaba en ese proceso con mi papá, ella empieza como que dice, bueno, yo no puedo contarle a mi mamá, o mi mamá está muy ocupada con mi papá. Y yo hago una reflexión, y es siempre a mirar a nuestros hijos, porque yo me encerré tanto en mi papá, y pues a ella la veía fuerte, y quizás eh, no me di cuenta, o no quise darme cuenta. Y mi hija venía sufriendo, sufriendo porque el año pasado tuvo su tercer intento de suicidio. Estaba en Pamplona, y cuando me llaman y me dicen, su hija la tenemos hospitalizada porque intentó hacerse daño. ¿Qué sentiste en ese momento, Yelix? En ese momento, dolor. Yo lo único que hice fue coger el bus, el primer bus, y irme a ver a mi hija. Yo estaba deteriorada. Yo creo que yo estaba rota por dentro también. Mi hija también. Y lo cuento porque en ese momento habrán muchas personas pasando por esta situación, porque el entorno se quiebra, porque la dinámica familiar se quiebra cuando hay una persona enferma. Pero cuando te enfrentas a un sistema de salud bastante difícil, cuando estás agotado emocionalmente. Y mi hija era parte también de ese proceso de terapias, de psicólogo, de no, es que seguro es ella, es que seguro es pereza, es que mire, y no a evaluar y entrar y a hacer esa ruta, aunque lo hablan. Siento que hay poco apoyo porque nosotros veníamos siempre en terapia, y mi hija en terapia y terapia, pero como que no encuentras ese apoyo, y a veces quizás tú también como mamá dices, y empiezas a escuchar lo que todo el mundo dice, pero es que son flojos, pero es que no se quieren levantar. Y entonces mi hija entra en su etapa de también
de subir de peso. Y entras tú como que a escuchar muchos ruidos, muchas cosas donde, mira, levántate porque aquel está peor, porque mira, nosotros estamos bien. Y entonces yo también le decía, hija, nosotros estamos bien, levántate. Y entra y vuelvo y retomo al tema de mi papá porque en esa bulla que hice por redes sociales, por X, por todo, para que las CPS nos ayudaran y nos dieran la autorización y que cuando tú llamas que él necesita un papá, ellos le hacen una resonancia magnética protocolo Parkinson. Entonces, no, que ahorita no, deje los papeles por ahí en 3 meses y mi papá ya no tenía vida. O sea, mi papá decía, ya yo me quiero morir. Ya no le da más tiempo. Ya no, o sea, Yelixa ya. Y hubo un día en que me dijo, déjame morir. Entonces yo a veces entraba y me culpaba y decía, "Mm, ¿será que yo lo estoy amarrando?" Y muchas personas me decían, Yelixa, déjalo, déjalo, tú lo tienes atado. Y en esa época, eso fue el año pasado, recuerdo que un día me escribe un abogado, porque muchas personas me escribían, eso con tutela solucionan rápido y te mueven, y yo ocupada con mi papá, con mi hija entra también a estudiar, yo sin empleo, habíamos iniciado a emprender, o sea, fueron muchas cosas. También veníamos con un proceso de una niña, una sobrina que tiene Asperger y no es un proceso fácil. Entonces, era mi hija. Era la niña con Asperger a la cual tienes que llevar a terapia 3 veces a la semana, médico aquí. Mi hermana es madre soltera, entonces ella trabajaba y Yelixa estaba ahí y era apoyar también el proceso de mi sobrina. Es un proceso, pues también con ciertos obstáculos también por el sistema de salud, como ese apoyo. Eh, yo digo, no, ya, mamá, yo creo que no, esto sí, definitivamente no lo vamos a lograr. Cuando me llaman, me dicen, soy el doctor Mebarak, yo te puedo ayudar con lo de tu papá. Yo le dije, doctor, yo en este momento no tenemos los ingresos para pagar un abogado. Me dice, no, envíame los papeles porque he visto tu caso. Ya yo había puesto el caso de mi hija también, que estábamos pasando, mi mamá por un desgaste emocional, enferma también. Ya yo también estaba con el estradiol altísimo, ya yo estaba deteriorada emocionalmente. O sea, yo creo que a mí ya me había dicho la doctora que me iba a internar si yo seguía así. Y Elisa, te voy a internar en un psiquiátrico. Entonces, eh, yo recuerdo que le digo, bueno, vamos a mandarle los papeles al doctor. No lo conocía, no sabía quién era, había escuchado sí el apellido, Mebarak me hacía conocido y le envié todos los papeles, la orden de la cirugía, los exámenes. Y recuerdo que me dice, listo, están todos. Como en la mañana se lo envié, en la tarde me dice, listo, y Elixa, fírmame la tutela, que esto mañana, el bien Bucaramanga, se va a llevar al juzgado eh, cuarto, segundo, bueno, estoy en duda, para que agilicen el trámite. Fíjate que ahí fue Dios hablándome nuevamente. Cuando me dice el doctor, Yelixa, el juzgado falló y la EPS tiene 48 horas para que operen a tu papá. ¿Qué sentiste cuando te dieron esa noticia? Yo, ese día lo único que escribí en redes sociales fue, tengo la fe intacta. Y el doctor Mebarak, junto con el doctor William, fueron esos ángeles que Dios envió y que en medio de tu dolor, a veces de la rabia, de la frustración, no te das cuenta. Y fíjate cómo siempre Dios estuvo, porque fueron muchas cosas, Dios por medio del doctor Mebarak hace que en menos de 48 horas la Fosunap me llamó y me dijo, Yelixa, señora Yelixa, la llamamos de Fosunap, ¿será que le podemos hacer el examen a su papá, la resonancia magnética a las 2:30 de la noche?
tenemos ya la sala de cirugía y ahí sí se desplegó todo el sistema de salud a favor de mi papá. Y entonces el 2 de abril tenemos sala de cirugía porque no había sala de cirugía. No, no hay, por ahí 6 meses. Y por obra y gracia, Y por obra y gracia, entonces entra y dicen, no, para el 2 de abril operamos a tu papá. te tengo 3 preguntas. La primera, ¿cómo está tu papá hoy en día? Mi papá lo operaron y el mismo día que lo operaron dejó de temblar. Mi papá sale y lo operan en la Fosona, fíjate. O sea, la lucha, fíjate que yo el día que operaron a mi papá, el día que sale el doctor, ¿sabes qué hace? Me da un abrazo y me dice, mis respetos para ti. La lograste. La lograste. ¿Qué sientes de haberle podido cumplir esa frase que él te dijo? Que a la final, pues todos tenemos nuestros días, nuestro día final, pero que no va a ser como él estaba. Como él lo quería. Eh, ¿Qué sentí? Es difícil describirlo, fíjate, pero solo sé que cuando salió el médico de la cirugía, yo me tiré al suelo y lloré. Solté todo eso que estaba ahí en mi corazón apretándome y fue como que liberarme y más que liberarme fue sentir algo muy bonito y de ahí para allá arranca esa transformación mía y yo invito a todas las personas y mi reflexión es, en medio de las dificultades hay un sinfín de oportunidades. Mi papá, Dios, por medio de mi papá, me salvó. Y yo pensé que era yo salvando a mi papá, pero resulta que fue mi papá salvando. Eso te iba a preguntar, esa es mi segunda pregunta. ¿Tú estabas pendiente de tu papá, de tu mamá, de tu sobrina, de tu hija, pero a qué horas estabas pendiente de ti? ¿Cómo estabas pendiente de ti? No, no estaba pendiente de mí. ¿En qué momento descubres que tenías que estar pendiente de ti para poder seguir estando pendiente de los demás? Fíjate que me llega una beca para estudiar una maestría y ese siempre fue mi sueño. Y la vida me va dando recompensas y recompensas y me llega esa maestría y decido de pronto decir, bueno, voy a estudiar esta maestría. Y llega ese momento en mi vida en que digo, si yo no hubiera pasado este proceso, ¿qué hubiera sido de mi hija? ¿Qué hubiera sido de mi hija? Porque quizás no hubiera reconocido y no hubiera entendido cómo es el proceso del cerebro, cómo funciona, por qué las personas sienten depresión. Pero es que eso no es que yo me levante hoy diciendo, no, tengo depresión, me siento aburrida. No, porque mi hija, cuando ya yo empecé a esa transformación mía, aunque yo era así, la persona dice, oye, Elisa, buena gente, y qué chévere, eres muy linda, pero en realidad lo era. En realidad me sentaba a revisar y qué era lo que estaba viviendo mi hija, pero este proceso de mi papá a nivel neurológico empecé a buscar información y entonces empiezo a ver podcasts y a leer todo el sistema neuronal y cómo funciona y por qué las personas se levantan sintiendo que los músculos no le funcionan. Mi hija se hacía daño y hacía mami cuando yo me aruño, era diciéndole a mi cuerpo, basta. Era diciéndole a mi cuerpo, funciona, ya yo no quiero estar ahí. Y me dice, mamá, el día que yo me iba a lanzar, yo quería acabar con esto, con este sufrimiento, porque hay momentos en que el corazón no me late. Hay momentos en que siento la muerte inminente. Y yo decía, fíjate, mija, ¿cuántos años llevas? ¿Cuántos años mi hija lleva? Y si mi hija ese día se hubiera hecho daño. ¿Sentiste culpa alguna vez, Sí, Félix? sí, sí sentí culpa. Sentí culpa porque uno aunque escucha, nos falta documentarnos, nos falta buscar apoyo. Nos falta entender y yo sé que hoy hay muchos jóvenes pasando por esta situación.
muchas personas adultas, pero sobre todo hoy, cuando uno ve las noticias y ve cómo estas personas deciden acabar, pero no están acabando, están diciendo, basta ya, porque no es algo que tú decides. Mi hija dice, mami, es como si me desenchufaron. Es como cuando apaga uno, así me siento. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cómo ella iba a funcionar? ¿Cómo yo le decía, levántate, vístete, ponte bonita, arréglate, vamos al colegio? Mira, allá hay unos niños que están peores, tú estás bien, tú tienes una casa, tú tienes televisor, a ti no te falta comida y te culpas. Y yo me culpaba. Y yo me culpaba porque yo, en cierto modo, me centré en mi papá y quizás le puse responsabilidad a mi hija, que ella estaba luchando en silencio porque mi hija al verme a mí de un lado a otro, porque yo iba a Bogotá, Medellín, Bucaramanga, citas aquí, citas allá, era todos los días y cada menos de 15 días yo viajando. ¿Cómo está tu hija hoy en día, Yelixa? Mi hija, fíjate que hace algo muy bonito y lo digo, por eso te digo que mi papá me salvó. Mi papá me salvó porque entro a esa transformación mía y entro a conocer y a través de los podcasts, que creo que ha sido algo muy importante. Yo terminé hace poco una maestría, pero creo que ver esos programas y te felicito a ti también porque sé que es una labor y es muy bonita porque a través de todo lo que hablan las personas que también entrevistas, son personas que cuentan su historia y que uno se ve reflejada y uno dice, wow, sí, mira, si hay una oportunidad, pero mira esa persona que pasó por una depresión y entonces entro yo todo eso y hablar con mi hija y hoy en día me puedo sentar con mi hija y hablar con ella, pero esa Yelisa que se transformó, esa Yelisa que en medio de tanta dificultad encontró una oportunidad para cambiar su entorno y poder ayudar a mi familia, porque no solamente era mi hija, era mi sobrinita, era mi hermana, era mi mamá. ¿Qué significa para ti Karim? Karim, Sí. Karim es esa empresa que llega, yo creo que en el peor momento, pero que se convirtió en una terapia. ¿Por qué se convirtió en una terapia una empresa? Bueno, Cari se convierte en una terapia porque en pleno 2022, en esa lucha con mi papá, decide mi hermana, bueno, Yelisa, en verme ella que económicamente y cuando tú estás acostumbrado a trabajar y que te lleguen tus ingresos y de pronto ya a depender de las personas y que ya no tienes, entonces, y yo entraba también en esa época porque desde mis 16 años trabajo, entonces cuando hice ese pare para mí fue fuerte. Y dice mi hermana un día, tengo unos ahorros, Yelixa, pongamos una tienda. Y tú eres buena con la atención al cliente porque, pues dicen, yo tienes un ángel con las personas. Entonces entramos a poner a Karim y entra mi hija y una tienda de cosméticos. Y entonces Yelixa en ese va y viene, Bucaramanga, Medellín, Bogotá, Yelixa también corre a atender allá, llegar, a atender a las personas. Entonces, Yelixa se secaba las lágrimas, se pintaba, se maquillaba y Yelixa iba y escuchaba historias de mujeres, mujeres que llegaban. O sea, más allá de venderles un labial o de venderles un delineador o unos polvos, tú las atendías para escucharlas y Para saber. escucharlas, para escuchar y escuchar a esa persona. Y fíjate que allí también llega una señora a decirme, mi esposo tiene Parkinson, yo también tengo Parkinson. Y llegan esas mujeres, Yelixa, felicitaciones, qué valiente, porque también empiezo a contar mi historia y mira, mi papá está bien y cuando yo hacía los live, Yelixa, ¿cómo está tu papá? Y fíjate que mucha gente me preguntaba, Yelixa, ¿cómo sigue tu papá? Y qué bonito cuando las personas te escriben y te dicen, y para mí que me escribieran, hola Yelixa, ¿cómo sigue tu papá? Yo, wow, ¿en serio? Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Pelaya. Yelixa, ¿cómo está tu papá? Y empiezan a contarme por mensajes de texto, yo tengo depresión. Yo también, porque empecé a contar el proceso de mi hija. Yo también, y empieza Yelixa a escribir, y empieza Yelixa a ver también que hay personas pasando por dificultades y procesos difíciles, y que llegan mujeres, que yo estoy sufriendo, que eso, y empieza Yelixa, no, mira, hay que empoderarnos, hay que ponernos bonita. Entonces, Yelixa se tenía que arreglar el cabello, maquillarse, y ir allá, y se convirtió en mi refugio. Karim también.
llegó a salvarme. Y yo atendía con ese amor y el sentir, porque fíjate que llegaban muchas personas y mujeres a abrazarme, desconocidos que te abracen. La historia de Karin la vamos a conocer en Entrevidas Historias muy pronto, porque ahí también hay un espacio bastante interesante en esa época de tu vida y lo que se ha convertido para ti, para tu hermana, para tu sobrina, para tu hija y para tu papá y tu mamá, esa empresa que sigue creciendo. ¿Cómo te sientes el día de hoy en términos, te voy a hacer un homenaje por tu resiliencia, por tu fe, por esa fe Fe intacta, intacta. por ese sueño cumplido a tu papá de no dejarlo morir en las condiciones en las que se encontraba y por esa tenacidad y esa fuerza, porque en medio de todo sigues sonriendo? Pero los seres humanos somos un conjunto de emociones. Yo quiero saber cómo te sientes el día de hoy, si feliz, si de pronto estás angustiada, si de pronto estás triste. No sé, quiero que me respondas cómo te sientes en el día de hoy. Feliz. Feliz. Te voy a regalar este obsequio. Quiero que lo lleves y cada vez que quieras respuestas, tú crees mucho en Dios Sí, y en los ángeles. sí. Quizás este obsequio sea un ángel más también para cuando no encuentres respuestas. Hoy te encuentras feliz, quizás mañana estés triste, de pronto ansiosa. Acá puedes encontrar las respuestas. Gracias. Quiero que lo abras y saques un color amarillo que es el color de la felicidad en este caso. Y me leas a ver qué te dice Dios a través de un versículo de la Biblia en la tarde de hoy. Todos los días Dios me habla. Ese es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en él. Salmos 118:24. ¿Qué te dice a ti eso? Dios todos los días me habla. Todos los días nos habla. César llega y Dios a través de César llega a hablarme. Llega a transmitir ese mensaje porque sé que hay muchas personas, muchas familias pasando por este proceso. Y siempre he dicho, la fe hay que mantenerla intacta. Cuando pensamos que todo, cuando se cierran puertas, son esas puertas que no necesitamos, porque Dios nos está llevando a otras puertas. Cuando Dios me dijo, no es aquí, Yelixa, no era en Bogotá, no era en Medellín, le sirvió a mi papá, era en Bogotá. Y se la hicieron en la mejor clínica, en la FOSUNAP, en la fundación, en la Foscal, en la internacional. Mi papá fue atendido como un rey por el mejor neurofuncional de Colombia, el doctor William Contreras. Un ángel. Con abogados y todo. Con mi papá, con abogado. Y fíjate que de varias partes le mandaron a mi papá para que le comprara los dulces. Una fundación, la fundación, por el momentico no recuerdo el nombre. También hay muchas personas que actuaron. Un ángel que un día me escribió y me dijo, Yelixa, no estás sola, yo te estoy ayudando. ¿Cómo te ves en el futuro, Yelixa? El futuro a veces genera ansiedad y estrés pensarlo, pero ¿cómo te visionas más bien de aquí en adelante? ¿Cómo te ves con tu empresa? ¿Cómo te ves como persona? ¿Cómo te ves con esa historia que tienes de vida? Bueno, yo creo que me veo transformando vidas. Eso se llama transformar a través de un proceso, a través de una experiencia, porque yo creo que a través de una experiencia de vida podemos transformar vidas. Karin no es solo una tienda de cosméticos, Karin es una tienda que llega a transformar vidas a través de Yelixa. Y me veo, bueno, yo me veo en un futuro siendo una referente de lo que es ser empresaria. No la mejor, siendo una referencia, porque yo encontré en ese camino referencia. Entonces también quiero ser parte de esas personas positivas, de esas historias de vida que tú también traes aquí, porque son referencias, son personas que nos llegan a darnos como esa mano y esa luz
en esos momentos oscuros. Y fíjate que yo hace días digo, bueno, yo quiero empezar a contar esta historia y empiezo a que muchas personas conozcan lo que es el Parkinson y que sí hay un tratamiento alternativo y que las CPS sí te pueden, que es una operación de alto costo, pero que sí, y que si tú no tienes los recursos, Dios nunca te abandona. Dios siempre está diciéndote ahí, aquí estoy yo, pero no te olvides de Él. No camines sin Dios. Entrégale. Y yo creo que yo le entregué a Dios y fue cuando Dios me puso al doctor, al abogado y todas esas personas. Y cuando yo empiezo a decir, yo quiero, Dios me pone en tu camino. Y fíjate que lo dije y cuando me llama me dice, mira que y yo, sí, aquí estoy porque Dios siempre ha obrado y Dios siempre me ha puesto personas y ángeles. Y tú eres ya parte de esta historia. Y tú vas a ser parte de Entre Vidas siempre. Yelixa, gracias por contar tu historia, por estar aquí hoy y ser también una de las mujeres valientes que se atreven a luchar todo por el todo. Gracias, César. Gracias, Entrevida. Un abrazo muy especial para todos. Sigan conectados a través de todas las redes sociales. Como siempre, que Dios nos siga bendiciendo. Chao.